Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad puede ser una adecuada mensajera o una gran enemiga. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede estar pasando para que mi cuerpo reaccione de esta manera. Claro, generalmente cuando tenemos esta respuesta, que puede ser muy adaptativa, dependiendo en el entorno donde se dé, tener un poco de ansiedad o un poco de estrés es muy importante para poder moverte a realizar una actividad. También es también necesario o positivo para tener esa aliciente, ¿no? Para emprender un proyecto, para emprender una actividad. Una persona sin pulso, ¿no? Pues obviamente es una persona en parálisis, o sea que tener ese estado en su medida, ¿no? En su medida o en su dimensión ajustada es necesario, ¿vale? Porque una persona inerte pues sería más bien una persona también deprimida, ¿no? Que no tiene, o sea, ¿no? Está plana, ¿no? Entonces, en la vida es necesario esa actividad, ese movimiento, ¿no? Ese estar vivo. Pero claro, ¿qué pasa cuando eso produce un malestar interno, ¿vale? Y no un malestar interno en un momento dado, ¿no? Porque eso también cuando tenemos una situación, ¿no? En una relación interpersonal hay cualquier historia, es normal que se produzcan emociones, ¿vale? Y pueden ser emociones intensas como la ira, ¿no? La rabia, ¿no? Este tipo de cuestiones eh, que mal gestionadas o sobre todo no eh, expulsada de manera adecuada, hacen que se vaya llenando, ¿no? El vaso, ¿no? Hasta que el vaso explota, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene ansiedad, lo que está mostrando es que hay algo que quiere ejercer o ejecutar, pero no lo está llevando a cabo. Entonces, es necesario que estas personas se pongan en manos de personas que le puedan ayudar a gestionar eso que quieren hacer, pero o sea, no se ven capaces. Por ejemplo, expresar determinadas cuestiones. eh, la causa pues será diversa, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con soy incapaz o me siento incapaz de abordar una situación. Entonces, pues generalmente lo que se va haciendo es que la persona, como no se expone a solventar eso que le preocupa, pues cada vez esa ansiedad se va haciendo mayor hasta que se puede producir, o sea, puede provocar un problema, ¿no? Como en el tema, por ejemplo, de la agorafobia, que es el tema de estar en espacios abiertos, relacionarse con personas. Cuando uno no sabe gestionar eso y lo deja, y cada vez esa experiencia cuando se enfrenta es negativa, cada vez se va aislando más, eso puede provocar perfectamente un problema que sea grave, en el sentido de que la persona no está capacitada para enfrentarse. Eso ocurre también mucho con los miedos, ¿no? Con, yo qué sé, miedo a volar, ¿no? Miedos también irracionales, que hay todo tipo de cuestiones, ¿no? Que pueden pasar. Entonces, claro, lo que hay que ver en estas cuestiones es qué está pasando, cómo estoy percibiendo lo que está pasando, ¿vale? Y hay que dar realidad objetiva a eso que ocurre y ver respuestas, ver qué respuesta estoy teniendo y cuál es la respuesta que me gustaría dar pero no me atrevo. Porque hay que gestionar todo ese tipo de cuestiones, todas esas habilidades sociales, hay que gestionarlas para que la persona pueda abordar esa problemática. Por ejemplo, uno puede tener ansiedad porque está en una situación que no quiere. Por ejemplo, se obliga a hacer cosas que no quiere, bien por su pareja, bien por, ¿qué digo yo?
bien por su hijo, bien tal. Entonces, cuando una persona está en esa situación y no es capaz de decirle a la persona, oye, pues mira, yo no quiero hacer esto, o me gustaría que, ¿no? Yo qué sé, que te comportaras conmigo de determinada manera, ¿no? Personas sobre todo que no ponen límites. Em, claro, al final la persona, sobre todo personas que se obligan a ir a lugares que no quieren, ¿qué hacen? Se enferman a través de la ansiedad y con eso es una excusa perfecta, es que no puedo, es que estoy mala, es que mira cómo estoy, ¿vale? Es que mira, estoy sudando, es que mira, vomito, es que mira, y de esa manera lo que hago es no afrontar esa situación, en vez de decir, oye, mira, no me apetece, o mira, es que prefiero quedarme en casa, o es que no, ¿sabes? Es una falta de habilidad. Lo que hace el cuerpo es darte ese mensaje, esa señal para que realmente hagas lo que consideras, pero a través de ponerte enferma. Y lo que hay que hacer es lo que considero a través de lo que me dé la gana a mí, que para eso soy yo la responsable y la reina de mi vida, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de cuestiones, mira, yo cuando era más jovencilla, yo era una persona muy... estaba en un exceso de, de ayudar a los demás. De tal punto era que yo, de mi grupo, la única que tenía moto era yo. No, no, tenía, bueno, era un respiro de mi hermana y tal. Y yo me acuerdo que recogía a la gente. Íbamos a tomar café y recogía a un montón de gente. Tipo taxi. ¿Qué necesidad tengo yo? Yo tengo moto, pues si tú no tienes, pues tú no tienes moto, pero yo sí. Entonces, pues hemos quedado en tal sitio, pues fuera. ¿No? Me obligaba hasta ese punto. Luego, en la carrera, ¿no? Cuando estaba estudiando psicología, recuerdo dejarle los apuntes a todo el mundo. Una cosa así, que eso me llevó, me supuso un estrés. Era atender a todas las personas, ¿sabes? O sea, es que si hubiera cobrado sería millonaria, ¿sabes lo que te digo? Con todas las cosas que he hecho por los demás. Em, claro, pero eso me permitía a mí no estar tranquila, porque dejarle los puntos a los demás era que tenía que quedar con no sé quién, dárselo, luego recogerlo, luego no sé qué, pero no era con una persona, ni, es que era con un montón de gente, ¿no? Claro, eso lo que hace es que al final me acuerdo yo que me puse mala, que me daba como un agobio, ¿no? Pero claro, ese agobio fue para decir, tengo que parar, pero no sabía. Es que además no sabía ni identificar qué me estaba pasando. Me pasaba eso. Luego, claro, luego ya me di cuenta del exceso de agradar, de atender y de complacer a los demás, ¿no? Que eso me supuso un desgaste luego con otras muchísimas cosas en mi vida, ¿no? Pero es verdad que sí recuerdo que esa vez que me dio ansiedad fue por eso y luego otra vez, que fue también bastante importante, ¿no? Que tampoco sentía que la tenía, pero bueno, era como un dolor así, ¿no? En el pecho, tal. Y, y claro, era también por una serie de cuestiones en el trabajo que me costaba abordar para poner límites. Entonces, eh, tiene que ver la ansiedad con eso, con saber ponerte en tu sitio, con saber decir las cosas de manera asertiva. Y yo de verdad que os recomiendo a todas aquellas personas que estáis pasándolo mal, que os pongáis en manos de profesionales, que os ayuden a ver cómo puede mejorar vuestra vida. No solamente en un ámbito, cuando nos pasa algo en un ámbito, nos está pasando en todos los ámbitos, ¿vale? Entonces es importante revisar la vida de la persona, porque quien se comporta de una manera en el ámbito laboral, probablemente le esté pasando igual, probablemente no, seguro en su ámbito más personales o a la inversa, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado porque la persona lleva ese patrón de comportamiento que repite. Y eso, ahí es donde tenemos que ver cuál es su respuesta al estrés, si es una evitación, si es la parálisis, que esto también es importante, hay gente que se queda totalmente bloqueada.
y a lo mejor deberían tender más a respuestas confrontativas, que no quiere decir de pelea, sino una confrontación es realmente enfrentarme a una situación. Y es verdad que se pasa mal al principio, pero luego es muy gratificante poder comunicar y que la gente te conozca tal y como eres. Y a esto no quiero y a esto sí, y, ¿sabes? Y poder tener la valentía de ser quien uno es. Y luego pues estarán a nuestro lado las personas que quieran estar y que tengan esos mismos valores. Y las personas que no, pues que no pasa nada. Pero lo peor de todo es estar en un personaje agradando a la gente, llevándote a límites que te hagan enfermar. Y luego viene la pescadilla que se muerde la cola, que es como estoy en esta situación, me tomo medicación y lo que hago es tener otro problema añadido, que es ahora la medicación. Y si la medicación es durante mucho tiempo, pues tengo un problema de adicción a esa medicación. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y los hábitos que incorporamos en nuestra vida. Porque uno puede tener un mal bache o una mala gestión emocional, pero lo que tiene que aprender es a gestionarla. Nada externo nos va a quitar nuestra forma de comportar si no hacemos un cambio de conducta, un cambio de percepción, un cambio de mirada, una comprensión de para qué me ocurre esto. ¿Vale? Y sobre todo, lo que hay que hacer en esta vida es que cada uno es responsable de lo que le ocurre, porque es muy bonito decir, esto que me pasa es con el dedito así, tururú, para ti. No, para ti no. El dedito hay que hacerlo así, invertirlo y señalarse a uno mismo, que es en uno mismo donde está la respuesta y el cambio. Entonces, cada uno debe mirarse a sí mismo y decir, vale, me está ocurriendo esto. Si me está ocurriendo esto, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué forma de relacionarme estoy teniendo? ¿Qué cosas no estoy abordando? Y ponerse manos a la obra. En el momento en que uno hace lo que considera que tiene que hacer, vive en coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, uno no puede tener estrés. Porque si yo estoy en consonancia, yo pienso esto, tengo esta creencia, me siento bien con esa creencia y luego actúo en relación a eso, mi cuerpo está totalmente en armonía. El problema está cuando yo pienso una cosa o me obligo a creer que tengo que hacer eso, pero siento otra cosa totalmente diferente a lo que estoy pensando. Y ya el colmo es cuando además actúo de otra manera absolutamente diferente para complacer, para aparentar, para huir, porque tengo una baja autoestima, porque no me veo capaz, porque no pido ayuda, porque tengo miedo, porque me dicen. Pero las cosas hay que enfrentarlas y hay que decir, me pasa esto con la persona que te pase. Me pasa esto a tu pareja. Me gustaría esto, esto y esto. Porque mira, os digo también una cosa, si algo no estáis confrontando y el día que lo confrontéis os vais a estrellar, porque a lo mejor habéis perdido 10 años de vuestra vida. Entonces las cosas se hablan en el momento, no 7 años después. Eso por un lado. Y luego por otro lado, puede que lo que estéis pensando no sea correcto o no esté, no sea, o sea, no sea algo que creéis, ¿no? Y que no sea así. Entonces es muy bueno contrarrestar o corroborar eso que pensáis con las personas con las que tenéis eh, un problema. Entonces, sobre todo si la persona os importa. Si no os importa, obviamente, pues chimpún y hasta luego. Pero si os importa, es muy recomendable decir, oye, mira,
me ha parecido esto, o siento esto, ¿qué tal? O tal, y es muy bueno. Yo eso lo practico un montón. Con las personas que me importan, pues que lo hablo. Es que además que no lo dejo pasar. A lo mejor lo dejo pasar algún día por aquello de, si estoy tocada, no hablarlo en caliente, ¿no? Pero yo no, la gente que me importa, yo sí le digo, oye, mira, ayer pasó esto, o hoy ha pasado esto, y yo entiendo qué tal. Y os quedáis alucinando de cómo falta información. Cómo la persona os dice, oye, pero tía, si te dije también esto, y dice, hostia, es verdad, pero lo he obviado. Te has fijado en una cosa por la que estás sufriendo, pero realmente falta parte de la información, que es verdad que está ahí, pero tú te has centrado en una parte y has obviado la otra. Porque eso pasa mucho, lo que creemos es lo que realmente vamos a ver y vamos a obviar otra parte de la atención, la vamos a desviar y no vamos, no vamos a ver eso cuando realmente también está ocurriendo. Entonces, yo os invito a que contrastéis esa información o ese enfado, ese malestar, lo contrastéis con la persona, ¿vale? Que os importa, para que ella también pueda dar la versión y podáis ver que a lo mejor es una confusión, por ejemplo, y una persona está sufriendo tontamente, ¿vale? Eso puede disminuir también el estrés que una persona pueda estar teniendo. ¿Qué más cosas? Sí, sobre todo límites, no límites y encontrar un punto tuyo. Yo creo que la ansiedad también es algo cuando estás perdido, ¿eh? Yo ya te digo, la he sentido 2 veces y en esas 2 veces es verdad que lo que estaba era cansada, de verdad, de gente pesada, o sea, cansada, agotada, hasta que aprendí a quitarme a la gente, decir hasta aquí. Pero me costó mucho, ¿vale? Me costó mucho. Pero es verdad que en esos momentos es que estaba de verdad hasta no poder más. Entonces, claro, el cuerpo te da ese síntoma para, ¿sabes? Para que reacciones, para que no sigas haciendo eso, para que hagas lo tuyo, no lo tuyo y lo de los demás. Eso es muy importante. Es como, es eso. Y sobre todo también la asertividad eh, y el hacer lo que uno quiere, no obligarse a lo que uno no quiere. Y ahí hay que tomar decisiones. ¿Qué tipo de pareja tengo? ¿Qué tipo de relaciones, con qué familiares me obligo a estar? Pues no. ¿Qué tipo de relaciones en el trabajo tengo? ¿Puedo obviarlas? ¿Tengo que tenerlas? ¿Puedo cambiar de trabajo? Pues no, es que no lo sé. No es que no lo sé, pero hay que tomar decisiones. Lo que está claro que no es huir, no es huir, no es decir, es porque entonces estaríamos culpando a que es el otro. No, yo tengo que hacer un cambio. Yo tengo que hacer el cambio, yo. Pero ahí lo que tenemos que ver es qué es lo que me está molestando. A lo mejor me estoy exponiendo y me obligo a estar con personas que no me apetece para nada estar y no tengo por qué estar ahí. Y en el momento en que yo hago un cambio, puedo estar mucho más contenta, ¿vale? O sea, uno tiene que acabar una relación o acabar, cualquier relación laboral, de pareja, familiar, la tiene que acabar una vez que ha hecho el trabajo consigo mismo. No desde el rencor o desde aquí te quedas porque no te soporto, no. Es decir, yo ya he aprendido a poner límite, a decirte qué tal y a decirte qué cuál. O sea, hay que aprender eso porque si no se va a repetir en el siguiente trabajo que vaya o en el siguiente pareja que tenga, en la siguiente pareja que tenga, se va a repetir porque no has aprendido a cambiar. O sea, la cuestión está en que a veces culpamos a los demás de algo que es absolutamente nuestro. A veces no siempre, porque todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros. Porque puede ocurrir una misma cosa y cada uno la va a interpretar de una manera totalmente diferente según su historia personal, su vivencia y, bueno, sus miedos, su autoestima, en fin, mil cosas. ¿Vale? Lo que a una persona le supone un mundo, a otra persona no le supone nada. Pero tiene que ver con la capacidad,
con la o sea, resistencia también, con la forma de tomarse las cosas, con el humor, con la importancia, con dónde pongo las cosas, con, yo qué sé, con cómo le echo valor para afrontar las cosas, porque uno puede estar mal, pero tiene que encontrar la salida para ver qué está ocurriendo ahí y cómo puede mejorar. Así que nada, espero que os ayude y un besito muy grande, chao.